¿Qué es el Cithari? Al igual que los Jedi con su especulación y fe ante que alguien vendría a cambiar la fuerza y equilibrarla, ya saben, el llamado elegido, que de hecho fue un invento de los profetas Jedi, es decir, aquellos que dedicaron su vida a la meditación en búsqueda de poder ver las corrientes de la fuerza y hacia dónde se dirigía el futuro. No crearon una, sino varias profecías que a día de hoy no sabemos realmente qué tan importantes eran para la Orden Jedi. Sin embargo, sí que había uno que otro Jedi que pues le encantaba estudiar este tipo de cosas, como Qui-Gon Jinn. Los Sith por su parte también tenían a su elegido. Ellos lo llamaban el Cithari, y en palabras del propio Darth Bane, era ridículo que la Orden Sith tuviera una profecía de algo así, ya que pretendía que un mal mayor se resolviera casi por arte de magia en vez de tomar la iniciativa para hacerlo en ese momento. Sin embargo, podemos hablar de 4 Lord Sith que quizás se acercaron a lo que decía la profecía del Cithari, un señor oscuro que unificaría sus fuerzas y traería una nueva era para su orden, gobernando a todos los inferiores. Para esto nos tendremos que plantear en varios puntos a lo largo de la historia de la galaxia y se mencionarán a los usuarios del lado oscuro que en definitiva marcaron la orden de los Sith para siempre, empezando por el que podría ser el menos relevante hasta el que creo que en mi opinión personal es el verdadero elegido de la oscuridad. Antes de comenzar, recuerda seguirme en mi canal de videojuegos Yeshua Games, donde estamos transmitiendo a diario. También recuerda que tengo una banda llamada Shattered Kyber que puedes encontrar en la descripción de este video. Nuestra música está disponible en todas las redes. Así que sin más que decirles, vamos a comenzar con este top 4. Así es, no dio pa' 5. Número 4, Lord BT-8. BT-8 es posiblemente uno de los señores oscuros más poderosos y más sádicos que ha existido, perteneciente a un tiempo anterior a la Antigua República, es decir, más de 5000 años antes de las películas. Su historia empieza en el planeta Natema, lugar donde nació y creció hasta una joven edad antes de descubrir su verdadero potencial de la fuerza. Cabe recalcar que BT-8 nació de un Lord Sith y una cualquiera en un pueblucho, es decir, solo fue una aventurilla por ahí y mira lo que le salió. Sería el propio pueblo de Natema el primero en sufrir su gran poder, ya que BT-8 usaría la vida del mundo para potenciar su propio cuerpo. Se cuenta que este tenía aproximadamente 8 años cuando esto pasó, logrando la inmortalidad que tantos señores oscuros pues habían buscado. Mediante un ritual oscuro, este absorbió la fuerza viva del mundo, dejando completamente destrozado a Natema y a toda su gente, causando que este lugar quedara como un hueco en el orden natural de las cosas. Podríamos definir que Natema era como un lugar que no existía, pero ahí estaba. ¿Por qué simplemente esto no lo hicieron los demás Lord Sith que existieron a lo largo de la historia? Pues esto es porque hay habilidades únicas en cada ser de la galaxia, y es justo este punto en el que podríamos considerar a BT-8 como el Cithari, ya que tenía la fuerza suficiente para manipular en ocasiones la realidad. BT-8 entonces lograría vivir por milenios, creando su propio imperio Sith en el mundo de Dromund Kaas, para ahora sí la época de la Antigua República, unos 4900 años antes de todas las películas, donde sus súbditos, entre los cuales también estaban Darth Malgus, uno de los más famosos, pues más que respetarlo, la verdad es que le tenían cierto miedo. Imagínate lo que era eso, un Lord Sith que era temido por otros señores oscuros. Esto, más allá de ser un beneficio, pues también resultó ser un inconveniente, ya que dichos señores oscuros bajo el mandato de BT-8 buscaron de una forma desesperada encontrar la manera para destruirlo, ya que pues nada lo detendría de simplemente absorber los mundos de otros señores oscuros cuando se le antojara o cuando quisiera un cambio obligatorio. Entre las medidas desesperadas que buscaron, una de ellas fue conseguir la ayuda de Revan, un famoso caballero Jedi que ya había lidiado con el emperador Sith y que había caído víctima de su manipulación, pero que, a diferencia de otros en caer, este había logrado regresar a la luz. BT-8 era un total manipulador y Revan fue la única persona que se logró librar de eso. Y así es como tenemos que pasar con nuestro otro candidato, Darth Revan, en el número 3.
Decir que Revan era un Jedi o un Sith sería demeritar el dominio y conocimientos que éste tenía ante la fuerza como la naturaleza que la rodeaba. Más allá de seguir un simple dogma o un código que limitaba el bien o el mal, dependiendo los ojos de cada bando, Revan fue la fuerza encarnada entendiéndola como ningún otro y usándola de todas las maneras posibles para un propósito, desatando el verdadero potencial de la sensibilidad de la fuerza. Como su propia maestra lo decía, Revan era poder. Y sería justo él quien, tras caer prisionero de BT-8 cuando se pretendía detenerlo en una última batalla, aún desde su celda corpórea, este logró su propósito, influyendo miedo en BT-8 desde las sombras. Uno de los peores sentimientos para un Lord Sith, o bueno, también para un Jedi, era el miedo. Los Sith tenían mucho miedo a morir y perder todo lo que tenían, y esto fue lo que causó que Revan lograra frenar por años la invasión del imperio de BT-8, hasta que la República estuvo un poco más fuerte para defenderse. Literalmente lo que hacía Revan era manipular los pensamientos de BT-8 para que éste nunca se sintiera listo de atacar la flota de la República. Revan no solo estudió algunas de las culturas más violentas de la galaxia, como lo fueron los Rakata, sino que también aprendió de ellos, aprendió de antiguos Sith y de antiguos Jedi, y sería justo esto lo que lo hace un sensible a la fuerza bastante único. Podríamos considerar que Revan era el Sithari por los cambios que trajo su mera presencia durante las guerras mandalorianas y más tarde en la guerra contra BT-8, fungiendo como un ejemplo de cómo debería funcionar la Orden Jedi como el sacrificio para un bien mayor, usando la fuerza cuanto fuera necesario. Prácticamente Revan era el Avatar, pero el pelón, no el azul. Número 2. Darth Bane. Si nos vamos cronológicamente, Bane llegaría unos 3000 años después de la muerte definitiva de BT-8 y Revan. Para eso juega en The Old Republic. Cuando los Sith seguían siendo una legión de señores oscuros peleando por el poder, ya no solo en contra de la República, sino también a veces entre ellos, cosa que pues vaya que debilitaba la Orden Sith. Bane era un simple minero cuando tenía 30 años y un Lord Sith a sus casi 40, llegando muy tarde a experimentar todo lo que le ofrecían sus dotes con esa habilidad de la fuerza que había permanecido oculta toda su vida. Sin embargo, esto lo llevó a notar un nuevo camino que la Hermandad de la Oscuridad, la tropa Sith de este momento, no había podido voltear a ver. Para esta época, el imperio de los Sith ya no tenía un emperador, sino muchos líderes regionales en las academias como Corriban y en algunos otros lugares como Felucia. Y bueno, este era un ideal que iba en contra de lo que el lado oscuro proponía, ya que no había fuertes y débiles, supuestamente en esta hermandad, pues todos eran iguales. Los Sith para este momento, unos 1000 años antes del episodio 1, también habían perdido en gran parte el camino, e incluso podríamos decir que estaban tomando un poco las enseñanzas de los Jedi al crear estas academias para hacer grandes sus filas. Esto también era debido a otro gran evento que estaba pasando en este momento, la batalla de Ruusan. Ruusan era importante porque era la frontera entre la República y el Imperio Sith, cosa que causó que la Orden Jedi y los Señores Oscuros pelearan ahí por meses, destruyéndose los unos a los otros de muchas formas, cambiando sus ideologías por la propia supervivencia. No sería hasta la aparición de Bane unos años después, y curiosamente los estudios de la vida de Revan y otros señores del pasado, que este lograría no solo derrotar a los Jedi, sino purgar la propia orden de los Sith, que bajo sus ojos ya habían perdido el rumbo, y pues sí, tenía razón. La clave para reformar todo esto la conseguiría explorando el antiguo mundo de Lehon, o bien conocido como Rakata Prime, donde este se encontró el holocrón de nadie menos que Darth Revan, que le daría un arma mortal. La bomba mental. La bomba mental era un ritual del lado oscuro que unía a muchos Lord Sith para crear una burbuja de la fuerza que absorbería a todos sus enemigos. Lo que no les dijo Bane es que esta técnica también absorbería la vida de los Sith, siendo un sacrificio masivo de seres sensibles a la fuerza. Los Sith estaban tan desesperados por ganarle a los Jedi que cuando Bane propuso esta técnica, nadie se negó ni dudó de él, lo que llevó a la muerte a miles de seres sensibles a la fuerza, dejándolo como único superviviente, dando origen aquí a los Sith que conocemos durante las películas, donde los enormes ejércitos de señores oscuros ya no existen. Bane reformó de verdad la ideología de los Sith, creando más tarde la regla de 2, donde solo deberían de existir 2 señores oscuros que darían la vida por la orden. La ideología me recuerda mucho al discurso que dice Luten en Andor, mencionando que es posible que él, como primera parte de este plan, pues quizás nunca viera el triunfo de la orden.
Además, sería el primer señor oscuro en tener una vida secreta y una pública, para generar créditos, reunir contactos en la política y también en las altas esferas al pasar de los años. Aquí entran varias cuestiones, y es que un Lord Sith simplemente no entiende lo que es el sacrificio, siendo su vida la parte más importante. Por ello Bane, con el paso de los años, también intentó ser inmortal, pero este fue frenado por su aprendiz, Darth Sana, quien continuó con la regla de 2 hasta la época de la República, obviamente pasando entre varias generaciones de Lord Siths. Bane definitivamente fue la fuerza del cambio, pero no quien terminó con este plan. Número 1. Darth Sidious. Sidious llegaría unos 900 años después de Bane, después de varias generaciones y su regla de 2, cuando el ahora conocido como el Gran Plan ya estaba más que plasmado por varias generaciones. Plagueis, maestro de Sidious, ya era un gran empresario dueño de media ciudad de media galaxia, teniendo contactos con el clan bancario y siendo parte de una de las élites más grandes que son los Moon. Sidious venía de una familia de políticos, así que ya estaba más que posicionado, siendo lógico que este no tuviera que esforzarse mucho por esa parte de su vida, dándole tiempo de emprender su camino en las artes Sith por muchos años. Tras asesinar a su maestro en plena época del episodio 1, es decir, ya durante las películas en la época de la República, y tomar el camino del maestro Sith, sería cuestión de tiempo para que este viera caer por fin a la República y tomar el control totalitario con su nuevo imperio galáctico. Algo que muchos no tienen en cuenta es que a pesar de que Sidious seguía la regla de 2, también la había modificado. Este seguía necesitando a un aprendiz, pero ya no para reemplazarlo, sino para usarlo. Y cuando apareció el supuesto elegido de los Jedi en esta época, pues no había mejor candidato. Los Jedi estaban engañados por sus profecías y Anakin era demasiado fuerte. La presión que había sobre él era un caso especial que necesitaba tener definitivamente bajo control. Por ello Darth Vader nunca podría ser el maestro de los Sith, él solo había sido engañado para servir a su nuevo amo hasta el día de su muerte. Por desgracia, Sidious estaba tan confiado de que esto sería así que ni siquiera podía imaginar que Vader lo traicionara. Al paso de los años, Sidious quiso hacer lo mismo que Bane en sus últimos días, vivir por siempre para gobernar eternamente y aprender todo lo que ofrecía la fuerza. Por ello, en los libros como El auge y queda del Imperio, nos dicen que Palpatine era un emperador ausente, ya que el Imperio no le importaba mucho. Sí, era una parte de su legado, pero ese legado era de Palpatine, no del ser oscuro y tenebroso que era realmente Darth Sidious. Él pasó sus días estudiando las corrientes de la fuerza para manipular la vida misma, para corromper la realidad. Tanto Sidious como Darth Bane fueron una corriente de maldad que cambió la situación en la galaxia para siempre y a su propia orden, pero considero que, sin un Darth Bane, no habría un Sidious, y es por ello que, desde mi perspectiva, si pudiéramos elegir a alguien como el Sith más importante de todos los tiempos, definitivamente sería Darth Jar Jar.